Vamos a ver ahora, vamos a pasar a otro tema, los anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella. Lo hizo desde Medellín. Quiero de inicio preguntarles, a ver, hay una intención del presidente de la Espriella de recortar gastos, pero a la vez descentralizar el Estado, sacarlo de Bogotá a las distintas regiones. Ha anunciado, por ejemplo, a Medellín como una segunda sede del Escudo de las Américas y también una segunda sede para el gobierno nacional, desde donde se va a despachar. ¿No es una contradicción recortar gastos y sacar al gobierno de Bogotá? ¿Eso no costaría más, señor Falconer? Juan Camilo, yo creería que no por varias razones. Yo siento que el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, está honrando una promesa de valor de gobernar desde los territorios y sobre todo mandando un mensaje político que después de un gobierno que desconoció a las autoridades territoriales, pues hoy tenemos un gobierno que quiere darles la importancia y darles protagonismo. Creo que se esté moviendo el gobierno nacional a lo largo del territorio, evidentemente afectará unos recursos, pero no son recursos significativos que puedan afectar las finanzas públicas. Siento que cuando el presidente habla de austeridad, lo está diciendo recortando esas nóminas paralelas, recortando esas OPS o órdenes de prestación de servicios que sirvieron para hacer politiquería, seguramente suprimir algunas entidades y hacer una planeación estratégica de los recursos para la destinación de los diferentes programas sociales que tiene esta nueva administración. Entonces, sí se incurren unos gastos, no son gastos representativos o que vayan a hacer la diferencia, pero Colombia sí gana mucho dándole ese espaldarazo, ese apoyo decidido a las autoridades territoriales, porque sí se necesita una descentralización real y consistente y creo que por lo menos hay una intención política de hacerlo. Claro, que es uno del señor Reyes. Yo creo que no se incurre en un sobrecosto, al contrario. Creo que parte de las malas gestiones que se han hecho y las malas inversiones es por la desconexión que tiene el centro de la periferia. Y además, recordemos que Abelardo de la Espriella es un presidente de provincia y él mismo se ha declarado como un hombre de provincia. Y bueno, tenemos además un antecedente, es el primer costeño desde el siglo XX, desde el siglo XIX, el primer costeño que vuelve a la Casa de Nariño. Y ahí, ¿eso qué implica? Rafael Núñez tuvo el mismo dilema, pero lo tuvo en cerca de 1885. Si Rafael Núñez pudo mitigar eso con el telégrafo, que era la tecnología que le permitió acercarse al resto del país, hoy en día, por supuesto, creo que incluso involucrando y generando centros y nodos de administración concretas, lo que se hace es fortalecer, por supuesto, la administración y acercarla mucho más con un gasto cercano a lo que requiere la gente por fuera del país. Entonces, en la periferia del país en las provincias como tal. Entonces, por el contrario, lo que es un fortalecimiento de la unidad nacional, que en este momento creo que es bastante importante y es muy simbólico además siendo el nombre de provincia. Pero en el tema práctico, aquí tiene todos los ministerios, aquí tiene todas las instituciones del Estado, ¿no? En Bogotá. Es decir, no sé si en Barranquilla las va a encontrar con la misma rapidez cuando necesite algo de cualquier ministro o cuando necesite algún trámite de cualquier entidad del Estado, ¿no? Sí, no, porque mira el teletrabajo, cómo ha evolucionado también en el mundo empresarial, el mundo del teletrabajo. Y hoy en día, le insisto, si Rafael Núñez lo pudo hacer con telégrafo, hoy en día con toda la evolución que ha tenido el tema del teletrabajo y de las conexiones, creo que no es un problema tan grave como hace tiempo. No requerimos incluso la formalidad del papel que hubiera podido ser un freno para todo este tipo de evoluciones. Y bueno, creo que es un experimento sano para un país que por temas de geografía y por temas de orden público ha tenido que ser central y no ha podido descentralizarse por todos estos temas de violencia y que le han generado desde hace 2 siglos. Y por fin tenemos una tecnología que permite que el gobierno esté presente en todas partes y que también se puedan tomar decisiones en los puntos neurálgicos del país. Señor Falconer.
Pues Juan Camilo, yo también coincido mucho con lo que dice Mauricio. Siento que ahorita el uso de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales van a ayudar evidentemente al funcionamiento del Estado y a la hora de la verdad la parte administrativa del Estado seguirá funcionando en las instalaciones y con toda la fuerza de apoyo. Creo que cuando el presidente electo habla de trasladar el gobierno a las regiones, pues es el alto gobierno que en realidad eso es lo que deberían siempre estar haciendo. Los ministros deberían estar todo el tiempo en las regiones, los directores de las unidades administrativas, los superintendentes, es decir, dándole la cara a la gente, y la parte administrativa, la parte operativa, seguramente sí seguirá funcionando en Bogotá, en los edificios, en las instalaciones que conocemos. Y a mí me parece que cuando el presidente electo hace esos empalmes regionales, de alguna manera también puede estar tanteando usar de manera temporal, ocasional, seguramente parte de estas instalaciones, de estos entes territoriales, para que faciliten el funcionamiento de un gobierno móvil. Entonces, esto seguramente va a ayudar mucho y recordemos la promesa que veremos, la promesa de valor que hizo el presidente electo de los colombianos, que incluso los asuntos internacionales él los va a atender vía Zoom. Entonces, veremos si se cumple y también cómo estas tecnologías van a ayudar a que el presidente esté más acá que allá. 9:20. Vamos a ver los dos anuncios que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella. La sede principal del escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico. Y la sede de Colombia la vamos a tener en Medellín, porque aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado. Desde aquí, desde Medellín y desde el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país, así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja como en derecho corresponde. Bueno, ahí estaba entonces el anuncio del presidente electo. Y también hizo nombramientos. Nombró al ingeniero David Tamayo allí en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Y recibe tremenda papa caliente, ¿no, señor Reyes? El señor Tamayo, y todo lo que implica para él asumir este cargo. Es decir, vamos a decirlo muy sinceramente, hoy el que coja la UNGRD coge un riesgo alto, como se dice coloquialmente, de terminar empapelado. Pero tengan en cuenta también que Colombia, desde la crisis de Armero en 1986, ha tenido una evolución técnica del manejo de riesgos. Creo que lo que se debe es acudir a los expertos, y lo que hicieron los gobiernos anteriores fue reclutar personas que venían del mundo de las emergencias, del mundo civil, para incorporarlas en el gobierno. Y creo que esa medida, en cuanto se haga con expertos y se tenga una moralidad pública, no tiene por qué tener problemas, y nosotros no podemos subirle por un problema de corrupción a una entidad que de todas maneras es fundamental para mitigar. Tenemos un país que tiene riesgos geológicos permanentes, tenemos un país que tiene inundaciones y que tiene una geografía muy diversa, y esa entidad, por supuesto, lo que se le debe hacer es fortalecerla. Y bueno, creo que no hay que tener miedo si se acude a expertos, como históricamente lo han hecho los gobiernos, en lugar de traer personas desde el mundo político que debiliten esa gestión. Falconert, adelante, profesor. Juan Camilo, pues efectivamente nosotros vemos por lo menos un perfil mucho más ajustado con esta designación del presidente electo de los colombianos, una persona que conoce, que tiene por lo menos la formación académica y experiencia en lo que tiene que ver con la atención de desastres, y eso ya es de por sí una ganancia, porque esta es una entidad supremamente técnica que atiende uno de los pilares más importantes para Colombia, que representa salvar la vida de miles de personas. Entonces me parece que se le apunta al tecnicismo, se le apunta al conocimiento, se le apunta a la experiencia y sobre todo también a atender esos desafíos, porque evidentemente vamos a tener unos problemas enormes en materia de contratación, toda vez que la contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres es muy compleja, porque una se rige por el Estatuto de la Contratación Pública y otro no, y entonces ahí es donde el control, el conocimiento sobre todos estos procesos cobra una gran relevancia. Entonces a mí me
parece que después de la amarga experiencia y esa papa caliente, como tú lo expresabas, que fue en este gobierno, que se convirtió en un botín político y que desangró al Estado, hoy necesitamos personas técnicas, responsables y que realmente destinen los recursos y manejen la contratación para lo que realmente se necesita. Es un desafío muy grande, definitivamente creo que uno lo pensaría dos veces para asumirlo, pero como bien lo dice Mauricio, no hay que tener miedo, hay que creer en la institucionalidad y en que se pueden hacer bien las cosas en el país. ¿Es mejor seguir con lo que contrató el gobierno actual o reversar todo eso? Señor Reyes. Depende, porque si las cosas se hicieron bien, pues hay que continuarlas. Y si las medidas que se han tomado funcionan, pues hay que continuarlas. Eso, por supuesto, corresponderá a los entes de control y corresponderá a la administración determinar la pertinencia o no de esas medidas para ver si por el contrario se detienen, si son nocivas y perjudican o son recursos escasos mal ubicados, o por el contrario, pues si se continúan. Pero eso sí es una decisión técnica que no depende de pasiones ni políticas ni de pasiones de cambio de gobierno, sino de un criterio estrictamente técnico. Claro, que ese es uno de los puntos. 9:25. A los dos, muchas gracias, profesor Reyes. Muchas gracias a ustedes. Y Profesor gracias. Falconer, muy amable. Juan Camilo, Mauricio, un fuerte saludo para los dos, un placer estar aquí y a la audiencia también un fuerte abrazo.